Venga. Pues eso, que os decía el otro día que a la hora de empezar el epígrafe 8.2, que es el de la industria en España, creo que es necesario que antes hagamos una mención, no más de 5 líneas a lo mejor, a cuáles son las condiciones que hacen que España tuviera una revolución industrial muy complicada, que es el bajo desarrollo bueno, de la productividad agrícola en España, del sector primario, de la agricultura y la ganadería, porque sin revolución agrícola es mucho más complicada la revolución industrial. Entonces, eso es de lo que voy a hablar ahora, ¿vale? Entonces, para cómo argumentar o cómo explicar ese subdesarrollo de la agricultura en España, pues comentamos estas cosas. Lo primero, si hay un proceso importante en agricultura en el siglo XIX en España son las desamortizaciones. Ya las hemos estudiado las dos, pero aquí vamos a hablar más de las consecuencias que tienen sobre la productividad. Mientras que cuando los otros epígrafes, cuando los habíamos visto, se refería más a significado político y significado fiscal que tenía. Bueno, en España el sector agrícola es el principal sector durante todo el siglo XIX, de productividad, ¿vale? Es el principal sector económico, la principal actividad. Finalizar el siglo, 2/3 de la población activa trabajaban en el campo, por ejemplo. O la agricultura generaba más de la mitad de la renta nacional, de lo que hoy llamamos el PIB, ¿no? Producto Interior Bruto, la riqueza que genera un país en un año. Los productos exportados eran los que predominaban, perdón, entre los productos exportados la mayoría eran productos agrícolas, es decir, significa que España es un país que todavía no ha avanzado, se mantiene principalmente en el sector primario. Recordad, el sector primario son la agricultura y ganadería, sector secundario es la industria y la minería, sector terciario es el servicios. En España todavía durante el siglo XIX sigue predominando el primario. Y ahora, como os digo, tenemos que lo primero de todo hablar de qué significaron las desamortizaciones para la productividad agrícola, para la agricultura española. Entonces, para valorar el alcance de las desamortizaciones, simplemente tenemos que mirar a que los territorios que van a ser vendidos, las tierras vendidas, son más o menos la mitad de la tierra cultivable. Para finales de siglo, la mitad de la tierra que se cultivaba en España o que era cultivable provenía de las desamortizaciones. Es decir, casi se va a duplicar la cantidad de tierras que se pueden cultivar gracias a las desamortizaciones. Esto nos viene a decir que las desamortizaciones son un proceso correcto, ¿no? Estaba dirigido, la dirección a la que iba era la correcta, porque era necesario que España produjera en todas sus tierras. Y había la mitad de las tierras que ni siquiera se podían cultivar, ¿no? Por eso se hicieron las desamortizaciones, porque eran manos muertas, que llamábamos. Bueno, pero las desamortizaciones, y esto ya lo mencionamos, el problema que van a tener es que no se concibieron como una reforma agraria de carácter social, es decir, no buscaban que hubiera mayor número de campesinos, de pequeños campesinos propietarios, sino que lo que ocurre es que lo que se busca es conseguir dinero, hay ambiciones o intereses fiscales para conseguir disminuir la deuda pública, con lo cual la gente que va a comprar las tierras son gente que ya era rica antes, ¿no? Entonces no se genera una clase media de pequeños propietarios agrícolas, ese es el problema. Todo esto es repaso de cuando ya hablamos de las desamortizaciones. Recordad que lo que le interesaba al gobierno de turno era conseguir dinero para la deuda, para poder pagar en la primera desamortización que estudiamos, la eclesiástica de Mendizábal, para poder pagar el esfuerzo de la guerra carlista, y en la segunda, la de Madoz o desamortización general, para la ley de ferrocarriles. Para eso se quería el dinero, no para crear una nueva clase de pequeños propietarios. Las desamortizaciones, tenemos aquí este gráfico de cuántas tierras y de dónde provienen cada una. En la desamortización de Mendizábal, todas las tierras son provenientes del clero, eran principalmente monasterios y conventos que tenían tierras que no cultivaban y se desamortizaban, el Estado las requisaba para poderlas poner en deuda, en venta pública, en subasta pública. En la de Madoz, que es la desamortización general, no solo eclesiástica, tenemos del clero, de propios y otras, y luego lo mismo, de las tres. Entonces, resumen de estas desamortizaciones, sobre la de Mendizábal, la eclesiástica, son tierras del clero entre el 37 y el 49, y el valor de las ventas
es equivalente a más o menos una tercera parte de todos los ingresos que se consiguen por las desamortizaciones durante el siglo, para poder medir cómo de importante era esta desamortización. En la de Madoz es el 42% de los ingresos. En esta sería más o menos el 33%, en la de Mendizábal. La de Madoz es algo más, es decir, en cuanto a el valor de las tierras que se venden, el dinero que se consigue, la de Madoz es más importante que la de Mendizábal hasta el año 67. Y a partir del 68 sería el 25% restante. Esto significa que las desamortizaciones ocurren desde el 37 hasta finales de siglo. Al final vosotros tenéis que dejar claro que las desamortizaciones ponen en cultivo más o menos la mitad de las tierras cultivables en España, las cuales previamente a las desamortizaciones no se podían utilizar para producir, lo cual era necesario en España para una modernización de la agricultura. Pero el problema estaba en que la estructura de la propiedad de la tierra no va a cambiar. Bueno, los historiadores en general opinan que las desamortizaciones acentúan una estructura latifundista de la propiedad de la tierra, es decir, que hacen que las tierras pertenezcan a unas pocas personas, a unas élites, los llamaríamos, unas oligarquías latifundistas. Latifundista, recordad que significa una persona que tiene muchas tierras y luego las alquila a campesinos o bien las explota mediante jornaleros, que son la gente más pobre. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta que tampoco es algo que los historiadores tengamos claro al 100%, ¿vale? Es un tema que está en estudio y que es complicado llegar a valorar si realmente fue al 100% así, si es seguro que la propiedad de la tierra se concentrara aún más por las desamortizaciones. Lo que pasa es que esas tierras que se vendían en subasta pública, sabemos que quien podía comprarlas eran gente que ya era adinerada antes. Es decir, quien compra las tierras es gente que ya era rica antes. ¿Y quién era rica antes? ¿Quiénes son gente ricas antes en España? Pues principalmente los que ya eran latifundistas previamente. Con lo cual, cuando se pone las tierras en subasta pública, en venta en subasta pública, quien puede pujar por ellas, quien se lo puede permitir, es gente que ya tenía dinero antes. Lo que pasa es que esto no implica que esos compradores fueran tan pocas personas como los que antes tenían tierras. Porque, por ejemplo, puede ser que haya gente que sea nueva, adinerada, ¿no? A lo mejor un banquero nuevo, un comerciante nuevo. Con lo cual puede ser que a lo mejor sí que hubiera una pequeña cantidad mayor de gente propietaria ahora, que accedieran nuevas personas a comprar tierras. Por lo que la nueva estructura de la propiedad resultante no tenía que ser forzosamente más latifundista que la anterior. Bueno, esto es para haceros ver que, aunque creemos que es así, a lo mejor se descubre dentro de poco que tampoco era al 100%. Lo que pasa es que aquellos estudios que sí que se han hecho para ámbitos geográficos pequeños, es decir, a lo mejor un historiador que ha estudiado las desamortizaciones en una región concreta de Andalucía o en una región concreta de Castilla y León o donde sea, esos estudios, que son para lugares pequeños, parecen demostrar que las desamortizaciones no cambian quién es propietario de la tierra. De manera que la propiedad de la tierra ni se concentra, es decir, no es que de repente sean todavía menos personas los que son propietarios de la tierra, pero tampoco ocurre lo contrario. No es que ahora haya más gente propietaria de tierras, sino que se mantiene igual. Es decir, las desamortizaciones no cambiaron la estructura de la tierra, creemos. Pero las desamortizaciones sí que pusieron en cultivo grandes extensiones de tierra que antes no lo estaban. Es decir, cosas positivas, cosas negativas. Se pierde una oportunidad, pero es cierto que sí que se pone en cultivo tierras nuevas, que era algo necesario. Este hecho fue fundamental para que sí que se incrementara algo la producción agrícola en España, lo cual era necesario para mantener alimentada a la población española. Si no se aumenta la productividad agrícola, no puede aumentar la población. Entonces, esto sería que una muestra de que estaban en busca, que se dirigían a esa revolución agrícola que era necesaria para la revolución industrial. ¿Bien? Vale, esto sería para valorar como una introducción las desamortizaciones en el campo, en lo que es la agricultura. Pero en España
la productividad era muy baja. Llamamos esto una agricultura de bajos rendimientos. Por cada superficie de tierra se produce muy poco, por eso da poco rendimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que se producía en España? Pues principalmente la trilogía mediterránea, que todos imagino que manejáis, ¿no? ¿Verdad? De cuando hablábamos de Al-Ándalus y los romanos que introducían la trilogía mediterránea. ¿Cuál era? Son tres productos. Vid, ¿sí? Venga, hombre, y lo que más comemos aquí en España, el pan, el trigo. Trigo, ¿vale? Vid, olivo, trigo. Esa trilogía mediterránea, junto a las leguminosas, que leguminosas serían garbanzos, lentejas, alubias, a finales de siglo eran el 90% de la tierra cultivable y el 80% de la producción agrícola. Es decir, en España era la enorme mayoría, ¿vale? Trilogía mediterránea, trigo, vid, olivo y leguminosas, 90% de la tierra cultivable. Siendo el trigo el más importante de esos tres. Era la base de la alimentación en España. Bueno, las desamortizaciones que hacen que se aumente la cantidad de tierra cultivable deberían haber hecho que aumentara la producción agrícola en España, ¿no? Eso es lo que la intuición te dice. Si de repente tienes la posibilidad de cultivar una enorme cantidad de tierras más, pues la producción agrícola tiene que crecer, ¿no? Eso es lo que dice la lógica. Pero la realidad nos dice que no tanto, que pese a que se aumenta muchísimo la cantidad de tierras que se pueden cultivar, la producción agrícola no crece tanto, no crece al mismo ritmo. Esto nos supone un problema que tenemos que explicar. La lógica dice que un nuevo propietario que compra una tierra, pues está interesado en rentabilizarla, ¿no? En sacar dinero de ella, producir con ella y poder vender lo que ha producido. Si tú te compras 2 hectáreas de cultivos y te han costado, pues vamos a decir, 40.000 euros, es porque entiendes que si vas a conseguir más o menos unos beneficios con lo que se produzca en esas hectáreas de unos, vamos a decir, 1.200 euros al año, pues en cuántos años lo habré rentabilizado, ¿no? Y a partir de que lo haya rentabilizado van a ser todo beneficios. Esa es la lógica. Bueno, pues esto no fue así. Y entonces ahora es lo que tenemos que explicar. Como os he dicho ahora mismo, la producción a lo largo del siglo, el aumento de la producción fue muy escaso. Y esto es evidente que se debe a que los rendimientos eran muy bajos. Como los rendimientos agrícolas eran súper bajos, aunque tú aumentes mucho las tierras cultivables, la producción no va a crecer tanto, porque esas tierras que se ponen en cultivo ahora dan muy poco fruto. La superficie cultivada ha aumentado, pero la producción agrícola no. Entonces, ¿eso cómo lo explicas? Pues que hay pocos rendimientos, ¿vale? ¿Me estáis siguiendo de momento? Sí, no. A ver, es que considero que son cosas muy sencillas. Lo que pasa es que a lo mejor las complico incluso cuando las quiero decir aquí. La desamortización aumenta las tierras cultivadas, pese a que no cambia la estructura de la propiedad y pese a que crezca la cantidad de tierras cultivables y cultivadas, la producción casi no crece. Razón, la agricultura tiene unos rendimientos muy escasos. Ahora lo explicamos. Bueno, esta gráfica nos muestra eso. Dice aquí, producción de trigo en concreto y el aumento de la población. Si vemos esta gráfica, nos da a entender que el aumento de la producción del trigo casi no está subiendo, porque va al ritmo del aumento de la población. Si hubiera ocurrido una revolución agrícola, la producción del trigo tendría que haber crecido mucho más que el aumento de la población. Esto nos muestra que la producción agrícola se mantiene casi al mismo ritmo de crecimiento que el que aumenta la población. Que dice rendimiento del trigo en Europa hacia 1900. El rendimiento en España sería 9 y una medida de volumen por hectárea, mientras que en Italia 9,5, Francia 13, Alemania son 20, Gran Bretaña 22. Es decir, Alemania casi, bueno, es más del doble y Reino Unido igual, más del doble de la producción. Vale, venga, entonces ahora razones por las que pasa esto. 2.1, agricultura protegida y estancada. Estancado es que está paralizado, ¿vale? Que no se mueve o que no cambia. Bueno, esto es algo que ya he explicado varias veces. En España no se estaba realizando nada parecido a la revolución agrícola, ¿no? Esa revolución agrícola
es el requisito para la revolución industrial. Dice el libro, Revolución Agrícola. Se denomina así al proceso que precede a la revolución industrial y que consiste en el desarrollo y la modernización de la agricultura, en el sentido de que su producción crece muy por encima del nivel de subsistencia y permite el trasvase de mano de obra del campo a la ciudad. Esto es lo que ya estuve explicando el otro día. Bueno, esto en España no ocurre. Esa revolución agrícola en España no ocurre durante el siglo XIX, solo en Cataluña. Bueno, esto tiene diferentes razones. La primera que tenemos que mencionar es la protección arancelaria. Aranceles son impuestos a la exportación o importación. Son los impuestos que se cobran cuando un producto entra en un mercado o sale de un mercado, ¿vale? Eso es un arancel, lo que se paga en las aduanas. Bueno, ¿qué es la protección arancelaria entonces? Pues es hacer que sea muy caro traer trigo de fuera o que sea muy poco beneficioso venderlo. ¿Por qué puede interesar hacer que sea muy caro traer comida de fuera? Para hacer que la gente no compre el trigo de fuera, sino que compre el trigo que se produce en España, para defender los intereses de los productores españoles. Eso se llama proteccionismo, y eso ocurre en España. Los aranceles del trigo se mantuvieron muy altos durante toda la centuria, para proteger así al sector agrícola cerealista español. Problema de esto, que era un sector agrícola arcaico y estancado, es decir, tenía unos métodos de producción muy antiguos, poco modernos, y no quería cambiar su forma de producir. Cuando no hay competencia, no se estimula la innovación, se suele decir, ¿no? Esto es como uno de los principios de la economía, que la competencia por un mismo sector anima a que los diferentes actores que compiten por vender su producto, ¿no? Pues intenten mejorar sus condiciones, o bien bajando el precio, o bien mejorando lo que les cuesta a ellos producir eso, ¿no? Si no hay competencia, no hay estímulo a la innovación. Esto es lo que deberíais de decir vosotros, ¿vale? Esta reflexión que acabo de hacer ahora es precisamente la que en vuestro epígrafe quedaría mejor. La falta de competencia no estimula o evita que se estimule la modernización. Es decir, España no se modernizó y el que hubiera un proteccionismo arancelario lo evitó incluso. Este sector agrícola, al no sufrir el empuje de la competencia, pudo mantenerse rentable a pesar de los bajos rendimientos y de utilizar una excesiva cantidad de mano de obra. ¿Para qué voy yo a gastarme dinero en comprar tractores o en mejorar las tierras o mejorar las estructuras de drenaje o las estructuras de riego si es que tampoco voy a... No, nadie está compitiendo conmigo, no hay nadie que esté quitándome el que yo venda mi trigo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera permitido comprar trigo de otros países? Que les habría obligado a los productores españoles a mejorar su producción, a hacer que produjeran más barato. Bueno, entonces se van a infrautilizar tanto las tierras como la mano de obra en España. Y ese es el problema, ¿vale? Se infrautilizan. Es más, una cosa que no está en la presentación y que habría que señalar es que las tierras que se desamortizaron eran tierras muy poco fértiles. Muchas de las tierras que se desamortizaron eran tierras muy poco fértiles. ¿Por qué si no a los propietarios de esas tierras no les había interesado ponerlas en cultivo? Pues en gran medida porque no eran tierras fértiles. Todos sabéis, imagino, que hay tierras más fértiles y tierras menos fértiles, ¿no? Dependiendo de los componentes de la tierra. Por ejemplo, los cursos bajos de los ríos son más fértiles que los cursos altos. Primera razón, porque los cursos altos de los ríos tienden a estar en cuesta y las cuestas hacen que las tierras sean menos productivas, porque lo primero la gravedad hace que, la, que los componentes, el suelo, se desplace, hace también que sea más difícil trabajar ese campo cuando está en cuesta, pero también porque los ríos erosionan el suelo y lo que han erosionado luego lo depositan en el curso bajo del río. Y esos materiales que se han erosionado desde arriba hasta abajo hacen que la tierra sea más fértil, la fertilizan.
incluso la oxigenan. Con lo cual, los cursos bajos siempre son más productivos. Entonces, en España, ¿dónde hay cursos bajos? Pues en la zona de Guadalquivir, en la zona de la parte baja del Valle del Ebro, en la zona de Murcia. Esas zonas son las que son más fértiles en España. ¿Bien? Entonces, la desamortización va a poner en cultivo tierras que no eran tan fértiles. Con lo cual, ¿de qué te sirve a ti poner en cultivo un 50% más de tierras si son tierras malas? De poco, ¿vale? De muy poquito. Más aún si encima en España no se estimula la modernización. Bueno, por otra parte, queda un 10%. Antes hemos hablado de que la trilogía mediterránea y las leguminosas son el 90%. ¿Cuál es ese otro 10% de la producción agrícola? Bueno, pues es la zona más de huertas, ¿vale? De huertas, hortofrutícola. Esa agricultura hortofrutícola sí que era muy productiva. Es la que os estoy diciendo que se puede dar en zonas como Curso Bajo del Ebro, Murcia, Curso Bajo del Guadalquivir, porque son zonas fértiles, húmedas, fáciles de regar, lo cual es necesario para las huertas o para los frutales. Hoy mismo en España, ahora en 2023, la zona que más riqueza agrícola tiene en España son la zona de Valencia y demás, por los cítricos, por las naranjas, los limones, que tienen un alto valor añadido, dan muchos beneficios. Mientras que en las zonas del trigo, de la soja, menos, ¿vale? De los cereales. Solo un pequeño porcentaje de la superficie se cultivaba para huerta y frutales. Y no es hasta ya el siglo XX que se extiende la zona de producción hortofrutícola, porque necesita de una tecnificación. Necesitas de, necesitas de invernaderos, necesitas de sistemas de regadío, y eso requiere una inversión que en España no se iba a realizar. Entonces, conclusión de todo esto que hemos estado hablando de agricultura. Con esto ya terminamos la parte de agricultura subdesarrollada en España. Y os digo muy en serio, ¿vale? Esto habría que mencionarlo en el epígrafe 8.2, porque es la razón por la que en España la revolución industrial fue problemática. Bueno, conclusión. La revolución industrial en Europa, en todos los países avanzados, había requerido de una revolución agrícola previa. Esto ya lo he dicho varias veces. Que en España no se produjo. ¿Por qué? Porque los excedentes de la agricultura eran insuficientes. Cuando los excedentes de la agricultura son insuficientes, hace que no puedas llevar a cabo una revolución demográfica, es decir, no puede crecer la población, porque no hay comida para todos. Van a ser frecuentes las hambrunas, que ya hemos hablado de ello cuando hablamos de la población en el 8.1. Y va a impedir que aumente la población urbana. Si hubiera excedentes en la agricultura, significaría que no se necesitaría tanta mano de obra y esa mano de obra sería de la ciudad. Pero si no hay excedentes, pues esa mano de obra sigue siendo necesaria en el campo. La demanda campesina de bienes industriales fue muy reducida. ¿Por qué? Pues porque eran pobres, eran muy pobres. Entonces, si produces poquísimo, no te sobra el dinero porque no tienes nada que puedas vender. En cambio, si te sobra comida en tu producción agrícola, esa comida que te sobra la puedes vender y ese dinero lo podrás usar para comprar productos industriales. Pero si no, ni de broma. Eso se llama economía de subsistencia, ¿vale? Economía de subsistencia. Economía de subsistencia es cuando, como produces muy pocos beneficios, no hay lugar a que puedas consumir bienes industriales. Si no hay nadie o casi no hay población que pueda comprar esos bienes industriales, ¿para qué voy yo a abrir una fábrica? Si nadie me lo va a comprar, ¿quién me lo va a comprar? Los pocos ricos. Para eso me abro un taller de joyas, yo qué sé, algo que sí que compren los ricos. ¿Qué pasa? Te veo agobiada. Sí, tienes cara agobiada. Ok, pues si te puedo ayudar con lo que sea, me dices. Como os digo, entonces en España el que no haya un crecimiento de la productividad agrícola también dificulta el que haya una demanda de bienes industriales, con lo cual no va a haber incentivo para abrir industrias. Y luego la transferencia de población del campo a la ciudad se va a atrasar. Esta sería la tercera conclusión
La transferencia de población de la agricultura a la industria fue insignificante, eso ocurriría ya en el siglo XX, porque la mano de obra seguía siendo necesaria en el campo. Y además, como hay poca gente que compre productos industriales, casi no hay fábricas, por lo tanto las fábricas tampoco van a demandar mano de obra del campo. Por consiguiente, el estancamiento agrario en España fue una de las causas del atraso económico y la escasa industrialización en el siglo XIX. Bien, ahora, momento de preguntas. Si no preguntáis nada, entiendo que todo está clarísimo, meridiano. ¿Bien? ¿No? Vale, no es que os haya comido la lengua al gato, ¿verdad? Es que no tenéis dudas. Perfecto. Pues continuamos. Entonces, ahora ya siguiente punto, la fallida revolución industrial. Entonces, ahora ya hablamos estrictamente de cómo fue esa revolución industrial durante el siglo XIX. Que ya, bueno, lo dice aquí la palabra, ¿no? Fallida, fallida. En España va a ocurrir más tarde, no en el siglo XIX. Bueno, en España durante el siglo XIX se pretende impulsar la revolución industrial que pretendía, si algo busca la revolución industrial, es transformar la vieja estructura económica, que era sobre todo agraria. Sector primario. El sector primario es la agricultura y la ganadería. El sector primario es el sector productivo o económico principal hasta que ocurre la revolución industrial. Hemos visto que durante el siglo XIX el sector primario sigue siendo el principal sector económico. Eso ya nos dice que la revolución industrial no cambia. Sector secundario son la minería y la industria. Suponen, si se consigue que se convierta en el principal sector económico, suponen un cambio de la producción o incluso de la estructura económica de un país. Pero el resultado final va a ser que no se va a conseguir ese cambio de la estructura económica en España durante el XIX. Esto que veis aquí es una fábrica de harinas, ¿vale? Es una fábrica de harinas que está al lado de un canal porque para poder transportar más fácilmente las harinas, vamos, los cereales, es mucho más eficiente hacerlo a través de un canal que a través de la carretera. Por eso cuando se visita el Reino Unido o visitáis Holanda o Bélgica o Alemania, hay muchos canales. Esos canales son producto de la revolución industrial y un canal es una muestra de modernización en un país. Bueno, este mapa es de la expansión de la industrialización en Europa. Si veis, en más oscuro, más rojo, es la zona que primero vive la revolución industrial. Nos dice que hasta 1840 la revolución industrial habría triunfado en esta zona, ¿vale? 1850, siguiente década, pues ya se expande hasta Bélgica, Holanda, parte de Francia. 1860 ya incluye Alemania. 1870 llega hasta el interior de Austria-Hungría. 1880 solo el norte de España, solo la zona de Cantabria, Asturias, País Vasco, Cataluña. Bueno, entonces vamos a hablar de tres sectores industriales para España. El primero es de la industria textil catalana, ¿vale? Esto es una fotografía de un taller textil. Aquí se están haciendo las telas, es tisaje se llama. Bueno, es hacer las telas con el hilo. Tres zonas de industrialización en España, ¿vale? La primera, la industria textil catalana, que es la más avanzada, es la primera en ocurrir en España. Cataluña fue la única zona donde la industrialización se va a originar a partir de capitales autóctonos. Autóctono significa que es de la tierra, que es del lugar. En el resto de zonas donde se dé la industrialización va a ser por medio de inversiones, de capitales industriales, perdón, financieros, capitales financieros extranjeros. Por ejemplo, en el País Vasco, la inversión para que se iniciara la industria era inglesa. En Cataluña no. Cataluña es el único lugar que es inversión catalana la que se dedica a esas primeras fábricas. Bueno, sobre todo medianas empresas. El textil catalán ya se había desarrollado durante el siglo XVIII, ya hemos hablado de ello cuando la Ilustración, y eso permite que en el XIX esa industria textil evolucione hacia el algodón.
A ver, la industria textil se puede dedicar o al algodón o a la lana. La lana es más propio del antiguo régimen, mientras que el algodón es mucho más moderno. Problema, que el algodón no se produce en España. En España se producía lana. El algodón se hace en la India, se hace en Estados Unidos, en las plantaciones de esclavos del sur de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa industria textil algodonera era la misma que había permitido el inicio de la revolución industrial en Inglaterra. Es decir, en Cataluña se estaba copiando el modelo de revolución industrial inglés. La industria textil del algodón la consideramos un sector palanca de la industrialización. Sector palanca significa que es el que permite ayudar a hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Una palanca es lo que te ayuda a facilitar levantar algo o romper algo. La industria textil hace eso. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que el ferrocarril. Para poder hacer fábricas textiles necesitas primero una industria siderúrgica, por ejemplo, ¿no? Que produzca metales. También necesitas de gente o fábricas que se dediquen a hacer máquinas de vapor. Entonces, para que se dé la industria textil, necesita de otras industrias que también se motivan o se mueven por la industria, para dar lugar a esta industria textil. Entonces, tres razones por las que la industria algodonera catalana fue muy próspera. Entonces, primera razón de la prosperidad de esa industria textil catalana, posición de ventaja respecto al resto de España. Es lo que ya hemos dicho, durante el siglo XVIII ya existía previamente una industria en Cataluña, con lo cual era más fácil que evolucionara durante el siglo XIX. Segunda razón, la burguesía catalana sí que tenía una mentalidad inversora. Bueno, la burguesía española tiene una diferencia respecto a otras burguesías de Europa, que es que se aspiraba a ser rentista. La aspiración de una persona que se hacía rica era convertirse en noble, en convertirse en una persona que comprara tierras, consiguiera un título de nobleza y viviera de conseguir dinero de alquilar esas tierras. No había tanto espíritu inversor de, ya que tienes dinero, pues lo que haces es crear una fábrica, ¿no? Invertir el dinero en una fábrica y que esa fábrica al tiempo, a los años, te dé beneficios. Esa mentalidad no existía en general en España. Donde sí que existía era en Cataluña. ¿Vale? Entonces la burguesía catalana sí que tenía una aspiración de inversión o lo que llamaríamos empresarial. Y luego la tercera razón es el proteccionismo arancelario. Fijaros, habíamos dicho de que del proteccionismo arancelario era una de las razones por las que la agricultura española se mantuvo atrasada, ¿no? Pero es que el proteccionismo también puede tener efectos positivos y lo vemos en la industria textil catalana. La política española protegió muchísimo la producción textil catalana. ¿Cómo? Pues haciendo que fuera muy caro comprar camisetas o comprar telas de otros países, porque se ponían unos impuestos muy altos. ¿Quieres importar camisetas de Manchester porque son mucho más baratas? Pues me tienes que pagar un impuesto muy, muy elevado, de manera que ya no te sale rentable. Te sale más rentable comprar las camisetas de Cataluña que no tienes que pagar ese impuesto. Bien, eso defiende o promueve, facilita la industria textil de Cataluña. Vale, pues